Bienvenidos de nuevo al Códice de la Venganza. Mi nombre es Laila. Tengo 31 años. Y la noche en que todo cambió, yo estaba sentada en una mesa que no era la mía, rodeada de gente que había decidido, mucho antes de que llegaran los aperitivos, que yo no pertenecía a ese lugar. Recuerdo el momento exacto en que ocurrió. No porque fuera dramático, no porque alguien alzara la voz, sino por el silencio que siguió. Ese silencio peculiar que se instala en una habitación después de que alguien dice algo cruel y todos deciden, en conjunto, fingir que no pasó nada, excepto que sí pasó. Absolutamente todos lo oyeron. Se llamaba Marcus. Era el hermano mayor de mi novio de entonces. Un hombre que exhibe su seguridad en sí mismo como una chaqueta a medida. Siempre impecablemente vestido. Siempre en el centro de atención. Siempre hablando demasiado alto en lugares donde sospecha que podrían interrogarlo. Éramos 12 personas alrededor de una larga mesa de roble en casa de sus padres. Una cena familiar, dijeron. Una cena de bienvenida, había dicho su madre por teléfono. Para mí, las velas estaban encendidas. El vino estaba servido. Su madre había preparado su famoso cordero. Y toda la casa estaba impregnada del aroma a romero y una fragancia indefinible. Un aroma cálido. Yo llevaba un vestido verde. Había traído flores peonías blancas porque había leído en alguna parte que las flores, no el vino, se regalan para causar una impresión sincera. Las coloqué sobre el mostrador al llegar. Su madre sonrió. Dijo que eran preciosas y las puso en un jarrón en el pasillo, donde nadie las vería durante el resto de la noche. Esa fue la primera señal. No me di cuenta en ese momento. Estaba sentada al final de la mesa, junto a su prima, una mujer callada llamada Dina, que pasó casi toda la comida pegada al móvil y frente a Marcus, que me miró fijamente todo el rato. No como se mira a alguien a quien se intenta comprender, sino como se mira a algo que ya se ha juzgado como inferior, observándolo continuamente para reforzar esa idea. La conversación fluyó como una charla familiar, con naturalidad, familiaridad, un lenguaje tácito que yo desconocía, chistes viejos que no sabía, referencias a veranos que no había vivido. Sonreí cuando me pareció apropiado. Hice preguntas. Escuché más de lo que hablé, lo cual, siempre he pensado, es la mejor estrategia en una situación nueva. Entonces Marcus se aclaró la garganta. Tomó su copa de vino. La agitó ligeramente en la mano como se hace cuando uno quiere que se den cuenta de que está a punto de hablar, y me miró directamente a los ojos. Entonces, Laila dijo, mi hermano nos dice que trabajas en, ¿cómo se llamaba? Coordinación de eventos. Dije que sí. Expliqué que dirigía una empresa de organización de eventos de tamaño mediano. Nos dedicábamos principalmente a eventos corporativos y a algunos eventos privados. Teníamos 12 empleados a tiempo completo. Asintió con la cabeza como quien no escucha, simplemente esperando su turno para responder. Eso es muy amable, dijo. La mesa no se rió, pero tampoco lo corrigió. Suave. Tomé el tenedor. Lo dejé suavemente. Lo miré y dije, gracias, porque a veces lo más poderoso que uno puede decir es lo que no revela nada. Continuó hablando de su propio trabajo, la banca de inversión, que mencionó 4 veces durante la velada. Entre el plato principal y el postre, dijo algo en lo que a veces pienso, incluso hoy. No porque me haya dolido, sino porque estaba completamente equivocado. Me estaba explicando un trato que había cerrado, una cifra que pretendía impresionar, y me hizo un gesto, como si me estuviera indicando algo visualmente. Y dijo a su hermano, no a mí, aunque yo estaba sentado allí mismo. Debe de ser bueno para ella. La verdad, no hay mucho en juego. No hay presión. Nadie cuenta contigo para nada concreto. Se hizo el silencio en la mesa. Y entonces su madre empezó a hablar del postre. Eso fue lo que me impactó. No las palabras de Marcus, sino cómo la situación seguía cambiando.
El silencio de mi novio, David, cuya mano sostenía bajo la mesa. La forma en que Dina levantó la vista de su teléfono durante apenas 3 segundos, antes de volver a bajar la mirada. Poco en juego. Nadie depende de ti para nada concreto. Reflexioné sobre esto durante el resto de la comida. No con enojo. Quiero dejar eso claro. El enojo nunca me ha interesado particularmente. Es agotador. Cuesta más de lo que aporta. Lo que se instaló en mí fue algo más pacífico. Algo más cercano a la gratitud. Comprendí lo que estaba sucediendo. Comprendí en qué tipo de situación me encontraba. Y comprendí, por primera vez, la forma que tomaría una decisión que no había previsto. Antes de contarles el resto, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una habitación donde alguien te redujo a una sola frase? Donde todos tus años de trabajo, toda tu complejidad, se desmoronaron en la boca de un desconocido hasta convertirse en algo pequeño y despreciable. Donde sentiste que la situación cambiaba no violentamente, sino suavemente, como una puerta que se cierra y a nadie se le ocurrió impedirlo. Si ya lo has hecho, ya sabes lo que voy a describir. Si aún no lo has hecho, quédate conmigo. Porque lo que hice después no se trataba precisamente de venganza. Se trataba de claridad. Se trataba de decidir finalmente dejar que la verdad saliera a la luz por completo. Esto es lo que Marcus y la mayoría de las personas que estaban en la mesa pensaron de mí esa noche. Que yo era la novia de David. En otras palabras, un accesorio. Que era joven, por lo tanto inexperta. Que trabajaba en organización de eventos. Lo que, en su vocabulario, significaba encargarse de los ramos de flores, confirmar los pedidos de catering y enviar correos electrónicos alegres sobre restricciones dietéticas. En el transcurso de una sola cena, había construido una ficción completa e irrefutable. Y lo más asombroso era la seguridad con la que lo había hecho. Como aquellos que nunca han cometido errores graves, o al menos que nunca han sufrido las consecuencias. Esto es lo que realmente era cierto. Fundé mi empresa, Meridian Events, a los 24 años con $11,000 de ahorros, un portátil y una red de contactos forjada a lo largo de 2 años de experiencia profesional. 7 años después, cuando me encuentro en esta mesa, Meridian había organizado eventos corporativos para 4 empresas de la lista Fortune 500. Nuestro contrato más importante, una cumbre de 3 días para los ejecutivos de una marca farmacéutica global, tenía un presupuesto de producción de 2 a 3 millones de dólares. Habíamos ganado 2 premios del sector. Me habían invitado a dar una conferencia en Ámsterdam la primavera siguiente. No dije nada de esto durante la cena. No por vergüenza ni por falsa modestia, sino porque, tras años de observar el funcionamiento del poder, he aprendido que quienes hacen hincapié en sus títulos son generalmente quienes sienten la necesidad de demostrar su valía. No tenía nada que demostrarle a Marcus. Aún no. Lo que quiero que entiendas sobre los años previos a esa cena es que no era la primera vez. Marcus era simplemente la última manifestación de un patrón que había seguido durante la mayor parte de mi vida adulta. Un patrón que había comenzado mucho antes, en entornos mucho más íntimos, con referencias mucho más sutiles. Mi padre era un hombre que consideraba la competencia una cualidad intrínsecamente masculina. No por crueldad, no era particularmente cruel, sino porque había crecido en un mundo que constantemente reforzaba esta creencia, sin que nadie jamás lo incitara a cuestionarla. Era ingeniero civil. Preciso, metódico, orgulloso. Cuando, a los 17 años, le dije que quería estudiar administración de empresas, me respondió, es un buen pasatiempo. Cuando le dije que quería fundar mi propia empresa, me aconsejó, primero deberías encontrar un buen socio. Con eso se refería a un marido. Con eso se refería a alguien que soportaría el peso de la verdadera ambición mientras yo permanecía a su lado. Al principio no encontré marido. Encontré un plan de negocios.
Encontré una mentora, una mujer llamada Constance, que dirigía una empresa de logística y tenía la mente más organizada que jamás haya conocido. Adquirí una ética de trabajo que no estoy segura de haber elegido, sino más bien heredé de esa particular sed de superación que surge de la constante presión de no estar a la altura. Trabajé para una empresa llamada Vertex Events desde los 21 hasta los 23 años. Mi jefe, un hombre llamado Philip, me asignaba todas las tareas administrativas tediosas, dejando todas las oportunidades de visibilidad y reconocimiento a los dos coordinadores varones del equipo. Cuando le planteé este problema una sola vez, de forma profesional, en su oficina me dijo que tal vez lo había malinterpretado. Cuando uno de estos coordinadores se fue y me hice cargo de sus cuentas, Philip me presentó a un nuevo cliente como nuestro gerente de logística. Sonreí. Tomé notas. Llevé los registros durante 8 meses, hasta que tuve la suficiente credibilidad con 3 de estos clientes como para llevármelos conmigo cuando me marchara. Tampoco se trataba de venganza. Simplemente era consciente de la situación en la que me encontraba y decidía si debía permanecer en ella. Construí Meridian con esmero. Seleccioné cuidadosamente a mi personal. Elegí a mis clientes con esmero, no solo por su tamaño, sino también por su cultura. Quería trabajar con personas que entendieran que la excelencia no tiene género. Y estaba dispuesta a seguir siendo una empresa pequeña durante más tiempo para encontrarlas. Después de 3 años, ya no necesitaba mantenerme delgada. Ahora, déjenme hablarles de David. David no era mala persona. Quiero dejar eso claro, porque esta historia no lo retrata como un monstruo. De hecho, era cálido, atento, en el sentido más importante. Recordaba lo que le decía, los libros que mencionaba, los restaurantes que quería probar. Era de esos hombres que notaban tu cansancio incluso antes de que dijeras una palabra. Pero David tenía una familia. Las familias tienen su propia estructura. Estructuras de poder. Jerarquías que operan sutilmente, como un nivel freático subterráneo. Y en la familia de David, Marcus era la corriente, el elemento central alrededor del cual giraba todo. David lo sabía. Sospecho que siempre lo supo. También sospecho que una parte de él, no una parte cruel, sino una parte cansada, había decidido hacía mucho tiempo que la mejor manera de sobrevivir a Marcus era no convertirse jamás en lo que Marcus aspiraba a ser. Después de cenar, de camino de vuelta, esperé a ver si David decía algo. Observé las luces de la autopista pasar fugazmente por el parabrisas. Escuché la radio. Conté 11 salidas antes de resignarme a la idea de que no habría nada. Tu hermano se portó mal esta noche, dije finalmente. David suspiró. Es que Marcus es así, dijo. Es igual con todo el mundo. No lo hace a propósito. No lo hace con mala intención. Esta frase, recuérdala. Porque esta frase, esta construcción, en particular, es uno de los indicadores más fiables que conozco de una persona que ha decidido que la comodidad de los demás vale más que tu dignidad. No lo dice en serio, significa: he decidido que el coste de la intervención es mayor que tu sufrimiento. Significa: te pido que aceptes la situación en silencio, sin complicar las cosas. Dije: de acuerdo. No porque fuera aceptable, sino porque ya estaba harta de hablar del tema. Regresé a casa y me encontré con ese silencio. Y allí me quedé, inmersa en ese momento. Y en algún punto entre su partida y la mía, algo cambió. Lo que había estado orientado hacia la continuidad, hacia el éxito, hacia la paciencia, dio un giro y se orientó hacia una nueva dirección. No exploté. No lloré. Cuando llegué a casa, me preparé una taza de té, me senté a la mesa de la cocina, con un cuaderno. Siempre he pensado mejor en papel, y escribí una sola línea en la parte superior de la página. ¿Qué sé realmente? Y entonces empecé a escribir. Anoté todo lo que observé durante esa cena. No las emociones, sino los hechos. La forma en que Marcus se comportaba en la mesa.
La forma en que mencionó su trabajo 4 veces sin que se lo preguntaran. La forma en que hablaba de los demás en su presencia. Como si no estuvieran. La forma en que su familia se movía a su alrededor. Se adaptaba a él. Se reía de sus constantes idas y venidas. Anoté lo que David había dicho en el coche. Anoté todo lo que no había dicho en toda la noche. Y entonces me di cuenta de otra cosa. ¿Cómo sería el mundo si la verdad fuera simplemente visible? Esa es la cuestión. No cómo herir a Marcus, ni cómo hacer que se arrepienta, sino, ¿qué pasaría si simplemente se revelara la verdad? Y si la obra que él había construido, con su pulcra ficción sobre quién era yo, fuera reemplazada por la obra que realmente existió? ¿Qué estaría haciendo dentro de esa habitación? Me fui a la cama. Dormí bien. Eso es lo que siempre les resulta extraño a las personas cuando cuento la historia. Pero la decisión me pareció correcta. Las decisiones correctas no quitan el sueño. Lo primero que hice en las semanas siguientes no se parecía en absoluto a nada. Seguí asistiendo a las reuniones familiares. Le sonreía a Marcus cuando lo veía. Le hacía preguntas sobre su trabajo. Lo dejaba hablar y Marcus siempre hablaba cuando lo invitaban y lo escuchaba con esa atención particular que la mayoría confunde con admiración, pero que en realidad es simplemente recopilar información. Me enteré de que Marcus trabajaba para una empresa llamada Aldrin Capital, que su especialidad era la adquisición de empresas medianas, que durante los últimos 18 meses se había estado preparando para convertirse en socio principal, que la persona que se interponía entre él y este puesto era una directora general llamada Elise Artuet, a quien describió siempre con una leve sonrisa cautelosa como una mujer muy concienzuda. Me enteré de que Marcus formaba parte de la junta directiva de una organización benéfica mediana que organizaba una gran gala anual. Esta gala era considerada un importante evento social en ciertos círculos. Durante los últimos 3 años, la había organizado una empresa llamada Prestige Collective, que cesó sus operaciones hace 8 meses. La gala tendría lugar dentro de 4 meses. La organización benéfica seguía buscando una empresa de organización de eventos que se hiciera cargo del evento. Ahora bien, quisiera hacer una pausa, porque sé lo que algunos están pensando. Creen que esto estaba planeado, que yo orquesté este momento desde el principio. Pero las cosas no sucedieron así. En realidad, decidí ser un observador. Permanecer en la habitación el tiempo suficiente para comprenderla. Y la habitación, por su propia naturaleza, acabó por revelarme una puerta. No solicité asistir a la gala de Marcus. Fui porque Meridian era la empresa ideal para este evento de forma objetiva y sincera y porque había aprendido que, en la mayoría de los círculos de poder, lo más efectivo es simplemente tener habilidades indiscutibles. Le pedí a mi gerente de desarrollo comercial que contactara al comité de eventos de la asociación. Le solicité que presentara nuestro portafolio de actividades, la cumbre farmacéutica, las 3 conferencias tecnológicas y la cena de gala para una fundación privada que habíamos organizado en Copenhague 2 años antes. Le pedí que incluyera testimonios, datos sobre la ejecución del presupuesto y un breve resumen de nuestro marco de sostenibilidad, ya que, por las propias palabras de Marcus, sabía que el nuevo presidente de la asociación estaba muy comprometido con la credibilidad ambiental. 3 semanas después, recibí una llamada. Querían reunirse. La reunión tuvo lugar en las oficinas de la organización benéfica. Un espacio limpio y tranquilo en el distrito financiero, con grandes ventanales y un café excelente. El comité estaba compuesto por 4 personas. El presidente, 2 miembros de la junta directiva y la organizadora de eventos. Una mujer muy concienzuda llamada Priya, que formuló las preguntas más pertinentes. Me presenté solo. Me había ofrecido a venir con mi equipo, pero tuve esa sensación que se adquiere tras años de leer expedientes de que este comité quería ver a la persona, no a la empresa. Querían entender el razonamiento detrás del portafolio. La reunión duró 90 minutos.
Se suponía que duraría 45 minutos. Al finalizar la reunión, el presidente dijo: para serles sincero, uno de los miembros de nuestra junta directiva recomendó otra empresa. Pero quiero decirles que lo que nos han presentado hoy es excepcional. Pregunté, en tono profesional, quién me había recomendado la otra empresa. Hizo una pausa. Luego dijo: Marcus Webb. Mantuve mi rostro completamente inmóvil. Agradezco esta transparencia, dije, y luego no dije nada más al respecto. Lo que sucedió después no fue culpa mía. Quiero dejar esto muy claro, porque la distinción es importante. Lo que ocurrió fue la consecuencia natural de acontecimientos que ya estaban en marcha. Acontecimientos que yo no provoqué, sino en los que simplemente opté por no intervenir. Marcus recomendó PH Benz, una pequeña empresa de reciente creación dirigida por un amigo de la universidad. Su portafolio era decente, incluso bueno, pero su presupuesto de producción de $2-3 millones no estaba a la altura. Además, no figuraban entre las 500 empresas más importantes del mundo. El comité examinó ambas propuestas. Eligieron Meridian. Informaron a Marcus por correo electrónico. Lo sé porque David lo mencionó en una cena 3 semanas después. Una cena más íntima. Solo nosotros dos. En un restaurante que me gustaba. Dijo: Marcus está un poco molesto. Al parecer. Algo sobre la caridad. No sabrás nada al respecto, ¿verdad? Lo miré desde el otro lado de la mesa. Tomé un sorbo de agua. Dirijo una empresa de organización de eventos. Dije: presentamos propuestas para eventos. Me miró un instante. Luego se rió, algo avergonzado, y cambió de tema. Y eso ni siquiera fue el principio. Esto es lo que sabía sobre Aldrin Capital, la empresa donde trabajaba Marcus. Sabía que en los últimos 2 años se habían expandido agresivamente en un sector que exige un conocimiento perfecto de la normativa. También sabía que su departamento de cumplimiento normativo había sido señalado no públicamente. Todavía no, pero en conversaciones del sector, en el lenguaje confidencial de los especialistas por irregularidades de procedimiento relacionadas con 2 de sus adquisiciones de empresas medianas. Lo sabía porque frecuento lugares donde Marcus se sorprendería al verme. Mientras Marcus, sentado a la mesa, decidía que yo no significaba nada para él. Yo estaba en una reunión con gente que sabe este tipo de cosas y las dice abiertamente. ¿Por qué han decidido que soy el tipo de persona a la que vale la pena contárselo? No revelé esta información. No hice llamadas. No escribí cartas. Simplemente presenté a 2 personas que ya se conocían más o menos. Hay una periodista, la llamaré, que cubre el sector de servicios financieros para una publicación que, si bien no es la más grande de la industria, es la que leen los profesionales del sector. Y yo nos habíamos conocido en una conferencia 2 años antes. Mantuvimos el contacto, de manera bastante informal. Ella estaba trabajando en un artículo sobre la cultura de cumplimiento en empresas de adquisiciones medianas. Un tema que habíamos comentado tomando un café 6 semanas antes de la reunión del comité de beneficencia. Ya hay un consultor de cumplimiento normativo a quien llamaré, que había trabajado con uno de nuestros clientes farmacéuticos, que, durante ese proyecto, elaboró una opinión detallada sobre el estado de las prácticas de diligencia debida en varias empresas, incluida una cuyo nombre comenzaba con A. Presenté a Reed en un almuerzo de negocios que organizaba trimestralmente. Este almuerzo no tenía nada que ver con Marcus. Llevaba 4 años organizándolo. Tanto como figuraban en la lista de invitados por razones perfectamente legítimas e independientes. Estaban sentados uno al lado del otro porque así lo indicaba el plano de distribución de los asientos. Ya he publicado el plano de asientos. La conversación que mantuvieron fue entre ellas. Las conclusiones que extrajo de ella fueron exclusivamente suyas. El artículo que publicó 6 semanas después, un análisis meticuloso y documentado de la cultura de cumplimiento en 3 empresas de adquisiciones de tamaño mediano, incluida Aldrin Capital, fue enteramente obra suya.
Marcus no fue mencionado en el artículo. Quiero dejarlo claro. No fue mencionado. Fue la firma. También se mencionaron las prácticas en cuestión. Las transacciones que Aldren había estructurado de tal manera que justificaban un mayor escrutinio fueron documentadas con tal precisión que resulta difícil negar los hechos. La alianza estratégica de alto nivel que Marcus pretendía forjar ha sido suspendida discretamente mientras la empresa lleva a cabo una revisión interna. Lo supe por David, quien a su vez lo escuchó de Marcus, quien llamó a David aparentemente angustiado una noche de martes. David me contó sobre la llamada a la mañana siguiente. Fue cauto, como suele suceder cuando uno no sabe lo que dice. Dijo que Marcus parecía perturbado. Mencionó el momento en que ocurrió. Escuché. Dije que sonaba estresante. David me miró de nuevo con esa mirada tan particular. Una mirada escrutadora, ligeramente insegura, como la de un hombre que sospecha que se le ha escapado algo pero no sabe exactamente qué es. No le ayudé a encontrarlo. Ahora, necesito hablarles sobre la gala en sí. El evento tuvo lugar un viernes por la noche de noviembre, en un antiguo almacén victoriano que habíamos transformado, y uso esa palabra intencionadamente, en un espacio que varios invitados me describieron posteriormente como el evento más bonito al que habían asistido en años. El techo estaba cubierto con tela oscura e iluminado por cientos de lámparas colgantes cuyo color cambiaba gradualmente a lo largo de la velada. Desde un cálido ámbar para la recepción, pasando por un azul intenso durante el programa, hasta un suave blanco cálido para la cena. Las mesas estaban dispuestas con esmero. La gestión de los ponentes fue impecable. La producción técnica funcionó a la perfección. Me quedé allí toda la noche. No estaba en la sala. Casi nunca estoy presente durante nuestros eventos. Estaba en la sala de control, gestionando la velada con esa concentración serena que, en mi opinión, es la expresión más auténtica de mi trabajo. Es el lugar donde toda la planificación se desvanece y solo se hace visible la experiencia que hemos creado. Marcus estaba allí. Por supuesto que estaba allí. Era miembro de la junta directiva. Llegó con su esposa, una mujer a la que había conocido brevemente una vez, que parecía genuinamente amable y un poco cansada, y dos colegas de la empresa a quienes, si no entendí mal, estaban contactando como posibles donantes. Lo observé un momento desde la zona de producción cuando llegó. Se veía bien. Tranquilo. Esa clase de tranquilidad que tiene un precio. Él no me vio. Al principio no. La presidenta de la asociación pronunció el discurso de bienvenida. Agradeció al comité y a los patrocinadores. Luego, con su característica calidez y sinceridad, declaró que nada de esto habría sido posible sin el extraordinario trabajo de Meridian Events y su fundadora, Laila Osseri, quienes habían transformado esta gala en un evento del que la asociación se sentiría orgullosa durante muchos años. Pronunció mi nombre con claridad. En una sala con 400 personas. Estaba de pie al borde de la sala, cerca de la entrada de producción. La oí decirlo. Vi a varias personas en las mesas más cercanas darse la vuelta. Y vi a Marcus darse la vuelta. Se giró lentamente, como quien se gira sin saber qué va a ver. Y entonces me vio. Allí estaba yo, vestida con un vestido negro, con los auriculares puestos y la tableta en la mano, completamente a gusto en la habitación que había preparado. Por un instante, solo un instante, nada se movió en su rostro. Y entonces sucedió algo. Algo que reconocí, porque ya lo había visto en otras personas, en otras habitaciones. La reacción particular de un rostro que se da cuenta, muy discretamente, de que la historia que había contado sobre otra persona era falsa. Completamente, totalmente, innegablemente falsa. Mantuve su mirada fija durante exactamente 2 segundos. Entonces volví a mirar mi tableta. Porque había una señal luminosa en 4 minutos, mi equipo tenía que estar preparado. Eso fue todo. Ese fue el momento. Sin confrontación. Sin discursos.
sin victoria visible. Solo la habitación y lo que ésta le mostró. Al final de la velada, cuando los invitados se marchaban, la presidenta de la organización benéfica me encontró. Me abrazó y me dijo con un toque de emoción que no esperaba que su difunto esposo había fundado esta asociación hacía 20 años y que nunca la había visto recibir un reconocimiento así desde su época. Le di las gracias. Y lo decía de verdad. Marcus se marchó sin hablarme. Su esposa pasó a saludarme al salir. Me dijo, no sé si conoces a mi cuñado, pero obviamente él no te conocía. Sonrió sin malicia y se marchó antes de que pudiera responder. En los meses siguientes, sucedieron varias cosas. La organización benéfica renovó su colaboración con Meridian para la gala del año siguiente y nos presentó a 2 de sus organizaciones hermanas, que se convirtieron en clientes. La auditoría interna de Aldren Capital provocó la salida de 2 altos directivos y una reestructuración de su departamento de cumplimiento normativo. Marcus permaneció en la empresa, pero las conversaciones sobre su posible nombramiento como socio principal no se han reanudado. Según tengo entendido, ha sido reasignado a un equipo más pequeño. David y yo rompimos en enero. No precisamente por todo eso, ni solo por eso, sino porque, durante esos meses, me di cuenta con mucha claridad de cómo David había decidido manejar su familia y su vida. Siempre esquivando los problemas, siempre complaciendo a los demás, siempre optando por la paz a costa de la dignidad ajena. Y decidí que ya no quería ser una de esas personas. Se sorprendió. Dijo que no se lo esperaba. Le creí. Sin embargo, hay quienes no le creen. Le deseé buena suerte. Y lo decía de verdad. La última vez que vi a Marcus fue en una cena de negocios sin ninguna relación con todo esto. Como suele ocurrir una vez que las cosas terminan unos 8 meses después de la gala. Él estaba allí con sus colegas. Yo estaba allí con mi gerente de desarrollo comercial y 2 clientes. Me vio al otro lado de la habitación. Se acercó. Quiero contarles exactamente lo que sucedió, porque creo que es el final más fiel a esta historia. Se acercó, extendió la mano y dijo con la particular cautela de un hombre que construye una frase en tiempo real. Creo que te subestimé. Le estreché la mano. Lo miré con, espero, la misma calma precisa que había demostrado a lo largo de este año. La mayoría de la gente sí. Dije. Entonces volví a mis clientes. Porque estábamos hablando de algo interesante. Y no estaba dispuesta a pasar el resto de la noche con un hombre que ya había tenido suficiente. Esto es lo que quiero que sepas. Estés donde estés ahora mismo. Lo que Marcus me dijo en aquella primera cena que no había mucho en juego. Que nadie contaba realmente conmigo no tenía que ver conmigo. Lo comprendí. Incluso entonces, en esa parte de mí lo suficientemente serena como para observar sin reaccionar. Tenía que ver con él. Tenía que ver con la construcción de un hombre que había forjado su identidad sobre una jerarquía que lo obligaba a relegar a los demás a un segundo plano para sentirse seguro en la cima. Estas personas no son peligrosas por su poder, sino por su fragilidad. La narrativa que mantienen requiere un mantenimiento constante. Una reafirmación perpetua de que la jerarquía es real, de que quienes están por debajo de ellos realmente lo son. Simplemente dejé de participar en la historia. No lo cuestioné. No me opuse. No intenté desmantelarlo. Simplemente me distancié. Continué mi trabajo, de forma más visible. Asumí los cargos para los que estaba cualificado, con mayor determinación. Puse en contacto a personas que, de todos modos, acabarían conociéndose. Y que la historia se derrumbe bajo su propio peso. Porque eso es lo que sucede con las historias construidas sobre premisas falsas cuando ya no se protegen activamente. A veces pienso en ello. En toda la energía que Marcus dedicó a proteger esta historia. En toda la energía que yo invertí para que los demás se sintieran cómodos conmigo. En toda la energía que invertí para ser más discreta. En mis dudas. En introducir preámbulos. En disculparme por ocupar el espacio que me había ganado.
Ya no hago eso. No por Marcus. Él era simplemente la versión más reciente de algo mucho más antiguo, sino porque hay un cansancio particular al cargar con una versión disminuida de uno mismo durante tanto tiempo, hasta que finalmente uno termina por dejarla ir. Y una vez que la dejas ir, realmente no recuerdas por qué la llevabas puesta en primer lugar. Me llamo Laila. Tengo 31 años. Dirijo una empresa que genera ingresos anuales de 8 cifras. He dado conferencias en 3 continentes. He creado una estructura que emplea a 22 personas, la mayoría excepcionales, y todas conscientes de la importancia de Nue, ya que ya anoche en que un hombre, sentado a la mesa, decidió que yo no era un asunto importante, fue esa noche cuando decidí darle la razón. No se trata de mí. Respecto a los asuntos en juego,